Señores, buenas tardes. Esto es Baos Radio, el programa de Micaela Tolentino y un servidor, Rubén Lamarche, para todos ustedes a través de Quisqueya FM. Yo tengo aquí a tres invitados. Sí, ven, entra. Ok. Yo tengo aquí a tres invitados muy especiales, tres personas de distintos sectores de negocios que aplican la creatividad en todo su quehacer. Uno de ellos es Lucy García, la reputadísima galerista. La otra es la mercadóloga y creativa Erika Valenzuela. Y el único varón del grupo es Melvin Peña, el asesor y comunicador de mercadeo. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. ¿Por qué tú estás así, Lucy? Relájate. Estoy... Sí. Relájate. Sí, no. Súper bien. Mira, yo tengo una pregunta para ti, pero antes vamos a agotar lo de lugar, lo de rigor, por así decirlo. ¿Cómo está el negocio de las artes plásticas, de las artes visuales? Ahora mismo se encuentra en una etapa, yo hablo por mí, Claro. en una etapa de ascendencia. Uh-huh. Sobre todo el arte internacional, que el cual yo también estoy muy dirigida. Sí. No puedo decir que está en decadencia, porque no, para nosotros no lo está. Uh-huh. Todo lo contrario, cada día se trabaja más lo que es el arte internacional de la mano con el arte dominicano, y nosotros estamos en un punto de verdad de mucho impacto y de mucha curiosidad de parte de lo que son los coleccionistas, los amantes del arte. Uh-huh. y los interioristas sobre todo también. ¿Cómo tú trabajas? ¿Tú trabajas más, a ti te da más vida el interiorista o tú tienes tu grupo de coleccionistas de arte particular? No, yo tengo mis coleccionistas de arte particular. Uh-huh. Los interioristas son son un grupo de personas claves, uh-huh, porque de una manera indirecta ellos educan, uh-huh, a las personas que quieren poner, por decir, uh-huh, que no tienen ningún tipo de interés en lo que es el coleccionismo, pero sí de una manera indirecta al poner sus espacios con obras de calidad. Uh-huh. Entonces, pero una pregunta, el interiorista, ¿qué compra en diferencia al coleccionista? El interiorista en nuestro caso, porque nosotros lo que estamos tratando es de dar también una cierta educación, uh-huh, de que no todo debe ir acorde a un mueble de un tal color, uh-huh, o que me pega aquí o que me pega allá, sino es un trabajo realmente que nosotros mismos hemos ido educando también al interiorismo, uh-huh, o al interiorista. Le decimos, mira, pero esta pieza va aquí por esto. Y también por el nivel lógicamente, de calidad de la obra, ¿no? Uh-huh. Ellos, gracias a Dios, con los que a mí me ha tocado trabajar, uh-huh, han entendido esa parte, que es una parte educacional, uh-huh, porque también es un valor muy agregado para ellos y para el que compra, uh-huh, de una inversión, no una pieza que va, como te dije, con el mobiliario, uh-huh, sino que va acorde con el incremento de su fortuna neta. Uh-huh. Una pregunta, ¿de dónde vienes tú? Mira, es una historia muy bonita. No sé si daría tiempo yo comentártela. Sí, da tiempo. ¿Da tiempo comentártela? Sí. Bueno, te cuento que yo soy hija de uno de los mellizos de Pepe García. No sé si lo conoces. Fueron unos art dealers, los dos, Pepe y Luis. Yo soy, uh-huh, hija, como vuelvo y te digo, de Pepe. Trabajaban mucho el arte. Uh-huh. Y eso fue lo que yo vi en los 70. Uh-huh. Cuando yo, qué sé yo, tenía algunos 9 o 10 años, siempre veía a mi padre, que nosotros vivíamos en la zona colonial,
veía cómo iban los artistas a la casa de mi papá, que tenía unos techos altísimos, y él tenía toda esa casa copada de arte. Y yo como niña al fin veía y decía, bueno, ese es el trabajo de mi papá. Hasta que pasa algo muy interesante, un día, en la mañana, era verano, yo no estaba en el colegio, y él me dice una palabra que yo creo que me marcó a mí toda la vida. Vamos allí. Ese vamos allí fue que en un momento dije, bueno, déjame acompañarlo. No sé, iba de la mano de él. Y fuimos a un estudio de un artista que todavía murió ya, lógicamente. Todavía recordarlo me da como un palpito en el corazón. Llegamos a ese estudio lleno de... Él nos recibe, una persona totalmente bohemia, con pinceles, latas de pintura en el piso, un caballete, y él estaba terminando una obra. Mi papá fue a buscar esa obra. Él me dice, siéntateme aquí. O sea, yo me senté en una lata de pintura y el artista comenzó a pintar. Recuerdo eso muy claramente. Pintaba y se echaba hacia atrás, como mirando la perspectiva de la obra. Y ellos seguían conversando y yo estaba así. O sea, anonadada, viendo la belleza de lo que emergía de ese lienzo. Nada, mi padre recoge su obra, nos vamos, pero yo me quedo con esa. Yo decía, Dios mío, pero esto, ¿qué es lo que me encanta? Me encanta, no sé qué pasa. De ahí en adelante... ¿Tú recuerdas quién era el pintor? Sí, ¿Quién era? Plutarco Andújar. Plutarco Andújar. Plutarco Andújar. Sí, Plutarco Andújar. Y eso fue en Boca Chica, hace muchos años ya. Sí, eso fue en Boca Chica. Y nada... se llevaron la obra. Nos llevamos, él se llevó su obra, exactamente. ¿Qué pasa? Cada vez que yo veía a mi padre que iba a un sitio de esos, que no necesariamente tenía que ser Andújar, yo le hacía así, le agarraba la mano y le digo, llévame. Sí. Y a veces me decía, no, vaya a estudiar. Y yo le decía, es que yo quiero ver. Y pasaron cientos de veces donde él me llevó, inclusive a veces yo me le escondía en el carro detrás, cuando él me decía que no podía. Me escondí una vez, me dio una pela grandísima, porque me escondí detrás del baúl, de un baúl de esos que eran abatibles. Y cuando él me vio, me dice, ¿qué tú haces aquí? Le digo yo, no, es que yo quiero ver, porque tú no me quieras traer. Y el ojo, poco a poco, se me fue educando de una manera natural. Yo no tuve que ir a museos, fui fuera, en ese tiempo, imagínate, era un poco retador ir a un museo y ese tipo de cosas. Y poco a poco fui aprendiendo. También hay algo que me llama mucho la atención, Rubén, que luego de todas esas experiencias, yo cogía las escaleras de mi casa y hacía unas museografías. Sí. Decía, mira, este va aquí, natural todo. Se desmontaba uno, porque en mi casa iban muchos coleccionistas, como Juan José Bellapar, como el señor Pedro H., como el señor Gregorio Hernández, por recordar algunos de tantos que iban. Jesús Hernández López Gil, que fue un gran coleccionista de arte. Sí. Y cada vez que se desmontaba, apiaban una pieza, yo inmediatamente me montaba en una escalera. Por eso es mi obsesión con las escaleras. A mí me encantan las escaleras. Y ponía el otro. Pero como que iba como acorde. Sí. Y entonces ahí yo comienzo realmente esa pasión, hasta que ya llego a una adultez. Lógicamente tengo que hacer una carrera universitaria luego de graduarme. Me gradúo. ¿De qué? Yo me gradúo de psicóloga. Yo me gradúo de psicóloga con hice una maestría en educación inicial, que es con los niños. Sí. Me gustaba en ese tiempo mucho, tenía 20 y pico de años, trabajar con niños. Luego, a la hora de tomar la decisión de qué yo iba a hacer cuando yo me graduaba, me graduó de INTEC, o yo iba a trabajar la psicología, que me gustaba, o yo me iba a dedicar a vender arte. Pero el arte era como más fuerte, porque era una pasión que yo de solo pensarlo se me aguaban los ojos, de la emoción. Porque, o sea, lo que yo hago es mi pasión, eso es una pasión.
Y yo decido comenzar a trabajar con mi papá en arte, paralelamente. Él sigue vendiendo, yo vendo también, en la casa materna con mi mamá, mi papá y mis hermanos, pero era él y yo. Yo comencé a tener unos clientes, a escucharlo a él con más atención, a tener más interacción con sus clientes, a escucharlo hablar de una manera, enseñar libros, como más, poco más profesional. Y poco a poco fui afinando, hasta que un día yo decido, yo quiero, bueno, pasa algo muy importante. En esa época, me invitan a una exposición en el Museo de Arte Moderno. Yo vendía arte, el arte clásico, el arte moderno, y me invitan a una exposición en el Museo de Arte Moderno. Y yo voy, y cuando yo voy eran 3 artistas que exponían, eran 3 artistas contemporáneos. Yo salí de ahí, o sea, era otra cosa que yo nunca había visto. Yo salí de ahí enamorada de esa exposición. Y la exposición no se me salía de la cabeza. No se me salía. Yo soy muy tenaz. Y cuando yo tengo un pensamiento, yo tengo que como que desbordarlo o hacerlo realidad o curiosar o indagar. ¿Qué es lo que pasa que a mí me gusta eso tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Lógicamente era una exposición de arte contemporáneo, como te comenté. Y yo decido, yo no sé ni cómo fue que yo hice eso, de manera, digo cómo no fue porque ese arte no se vendía en ese tiempo mucho aquí, es un arte prácticamente nuevo, aunque es un arte que comienza a mediados del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Sí. Y yo dije, no, es que yo quiero hacer eso porque eso se parece a mí, eso se parece a mi ambición, a lo que yo deseo. Y también hay una parte muy importante que es la educación. Acuérdate que yo vengo de psicología y de educación inicial. Porque yo estudié en educación inicial. Sí, ¿cuál es el vínculo? Educación inicial son los niños. No, sí, pero ¿cuál es el vínculo entre tu vocación inicial, tu educación inicial y el arte moderno? O sea, usualmente, uno se dedica de lleno, uno hace su tarea de vida, una cosa que es totalmente divorciada o que está asociada, pero no es directamente a su educación. Sí, ¿verdad? bueno, con los niños la idea era educar. Sí. Pero también la misión de la galería no solamente es venta, es educación. Sí. Entonces ahí viene el vínculo. Sí. Ahí viene el vínculo. Sí. Entonces yo consigo un apartamento vacío totalmente cerca de mi casa y lo lleno o sea, las paredes, las ventanas las lleno de unos plywood que mi hermano me diseñó, y yo tengo la habitación de atrás y todo los 160 metros es galería. Es galería. Sí. Y ahí comienzo a hacer exposiciones con artistas contemporáneos. Duro 3 años ahí. Y vuelvo a dar el salto y me voy a una galería más pequeña, ya con otros artistas y parte de los artistas que tenía en la galería antigua, en mi casa, porque no era una galería, era mi casa. ¿Con qué artistas tú comenzaste y en qué año? Bueno, yo comencé en el 2013. Estaba Mónica Ferreras, estaba Quisqueya Enríquez, estaba Jorge Pineda, que todavía está. Sí. Sí, estaba una artista extranjera que se llamaba Hannah Park, estaba Pepe Mar de México. Dominicanos, estaba Limber Vilorio, que para mí es un muy, muy buen artista. Pocos artistas, porque yo soy de las que no creo en trabajar con 60, 18, 20 artistas, porque yo le pongo mucha pasión a lo que hago y yo necesito tener un nicho pequeño para yo poder hacer el trabajo como realmente se debe hacer. Yo te entiendo. Sí, paso a este sitio, a este espacio pequeño en El Paraíso, en la plaza que ya todos conocemos, Plaza Mesa Luna. Sí. Y luego duro 5 años ahí y se me presenta la oportunidad se me acerca la señora Yudel Cacheco y me dice que quiere que yo tenga mi galería en su edificio.
en su torre, no en la tienda, en su torre. Y para mí fue realmente una oportunidad porque la amplitud es, yo tenía una galería de 63 metros cuadrados y paso a una galería de 130 metros cuadrados, que es bastante. Entonces ahí comienzo también a trabajar con lo que es, quería un curador, que tengo el gran orgullo y aparte que es mi gran amigo, que ha venido aquí al programa, Orlando Isaac. Orlando Isaac es un egresado de Curando Caribe, con una agudeza tremenda a la hora de museográfica y también Curando Caribe fue un gran precedente. Fue aquí. un gran precedente, Sí. salieron muchísimos curadores buenísimos. Sí. Y dentro de ellos estuvo Orlando. Yo conozco editores que hicieron Curando Caribe. Ah, ya. ¿Tú me entiendes? Que lo hicieron para edificarse, para tener el conocimiento. Es decir, que no todo el mundo es curador, no todo el mundo se dedica a la curaduría. No, no todo el mundo. No todo el mundo. No, O sea, no. hay mucha gente que yo lo hubiera hecho por curiosidad. Sí. Para sí. que me ayude a organizar visualmente. A mí me gustan mucho las cosas que me asientan, que asientan mis ideas. Y la curaduría sería algo, saber de curaduría es algo que a mí me asentaría muchas ideas que yo tengo visuales. Okay. Pero bueno, ¿cómo tú te comunicas con el artista? Porque es una labor de comunicación, de educación, sí, de cara al público, pero es una labor de mucha comunicación con el artista. Sí, primero está escoger al artista. Lógicamente me tiene que gustar el artista, tengo que ver, yo me paso meses estudiándolo antes de tocar las puertas, de conectar con él o con ella. Veo veo su compromiso, que es lo más importante. Primero me tiene que gustar visualmente, después veo su compromiso con el arte. Si es un artista que va a ser un artista efímero, un artista que realmente tiene un compromiso y una responsabilidad con el arte. Luego me acerco a ellos, le hago la propuesta. Como muchos si quieren, otros no, realmente no llegamos a nada, pero con lo que he hecho el contacto realmente ha sido, yo en eso no me puedo quejar. Han creído en mí, han creído en el trabajo, les encanta, porque esto es un día a día, esto es todos los días. Esto no tiene, para mí, no tiene descanso. Cuando yo no estoy un domingo trabajando, estoy y tener como una buena, que te puedan decir, bueno, esto es una galería que vale la pena, y yo lo que quiero son estándares internacionales, que sea, porque nosotros necesitamos mucho en Dominicana. Nosotros necesitamos, gracias a Dios, hay muchas personas que están haciendo un trabajo maravilloso, pero también si uno pone su granito de arena, yo creo que nosotros podemos salir, o sea, nuestro arte, sobre todo el dominicano, puede salir más afuera, y ya está pasando. El galerista está detrás del artista en su contacto con el público. Sí. A veces es a la par. Porque a ti no se te ve, tú no te sientes. No me siento. No, tú no te sientes. ¿Tú me entiendes? O sea, hay gente que se deja sentir, que deja que ellos están al frente de su galería y ellos son su marca. Y tú me entiendes. Está el artista Raquel Payewosky, por decir una, por mencionar una. Está en la galería de Lucy García. Lucy García presenta a Raquel Payewosky. Pero tú no, tú pasas desapercibida, si se quiere. Sí, yo dejo mucho que los artistas sean los protagonistas. Sí. Mucha gente me dice, mira, pero tú tienes que salir más. Sí. Es que el artista es el que tiene que... La galería soy yo, pero yo no tengo tanto que dar la cara. Y en eso me mantengo low profile, haciendo un trabajo por detrás, porque aunque mucha gente me dice, mira, si tú no estás ahí, yo no voy. ¿Pero por qué? Sí. ¿Por qué? No o tiene... sea, no. Y quizás eso también sea un tip que tú me estás dando de exponerme más. Yo soy
poco expuesta. Sí. O quizá, bueno, tú lo que no hablas mucho. Yo no, sí, yo te digo que soy un poquito... No, yo estoy sobrecogido. Sobrecogido. Esta mujer tiene hablando 45 minutos. yo. Sí. No es mentira, mentira, no son 45. Mira, en esta época de tanto yoísmo, de tanta internet, de tanta creación de contenido superfluo, relevante, tanto contenido, ¿qué tú piensas sobre el manejo de tu galería a tono con los tiempos, Eh, aplicar la creatividad de otra forma a las redes sociales? sí, eso es un tema que nosotros estamos tratando mucho en la galería, porque realmente encontrar una persona que haga contenido, yo tengo tantas cosas que no puedo sentarme a hacer contenidos, un contenido más profundo, vamos a decir, del arte, si sabes eso a lo que te refieres, ¿no? Sí. Sí, es un poquito retador, porque encontramos unas personas, pero la persona al final no pudo hacer el trabajo que realmente necesitábamos. Venderme yo como una, vamos a decir, como una marca, realmente puede ser uno de mis anhelos, pero no principalmente, no. Pero eso es lo que eso que tú me comentas es muy interesante, porque yo podría curiosearlo un poquito más. Perfecto, perfecto. Vamos a tratar el tema después de esta pausa con Erika Valenzuela y con Melvin Peña, que ya está aquí. El galerista. Sí, el galerista. Ni siquiera el artista. El galerista es el que facilita esa comunicación con su museografía, con sus comunicaciones. ¿Tú me entiendes? Convoca a la gente llega. Entonces el galerista está ahí por si cualquier cosa. Pero el galerista no debe tomar un rol protagónico. Es que yo no, No. yo no lo veo así tampoco. Yo Sí. no puedo. El protagonista es el que está haciendo la exposición. Claro. O sea, es Sí. el que El está artista. exponiendo. Exacto, el que está O exponiendo. sea, yo no me quiero vender así porque Así yo no es. lo soy. Yo no Sí, yo sí. tengo otro concepto. Exacto. Tiene un rol. Entonces, ya si por ejemplo yo digo, bueno, a mí me gustaría adquirir tal o cual pieza, ya ahí tú entras. Entonces tú me dices, ok, podemos hacer un acuerdo de pago. En el caso de que yo tenga lo cuarto ahí, Sí. pero tú debes ver, debes contemplar las posibilidades. ¿Tú me entiendes? Si yo soy un coleccionista o si yo soy un primerizo, ¿tú me No, es que entiendes? yo me involucro en todo. Lo que pasa es que Exacto. eso no se ve. Claro. Exacto. O sea, mira lo que pasa. Si tú vas a mi galería, Sí. por decir, y me dice, Lucy, yo quiero una obra, yo no voy a documentar eso. Fulano de tal estuvo aquí. No me interesa. No, claro. A mí me gusta trabajar en silencio. Sí, Es mi entender. Sí. Que eso venda, sí. no sé, Sí. pero yo me involucro en todos los procesos, inclusive en visitas a los estudios. Todo el tiempo estoy arriba de mis artistas porque los cuido. Los mimo, trato de que, pero no así, de esa manera quizás no es lo que yo busco, tampoco es mi forma. Tampoco es mi forma. Sí, sí. Yo entiendo que el rol del galerista es, por ejemplo, yo tengo un galerista que aprecio muchísimo en México. Él no sale nunca prácticamente, pero es un galerista top que no tiene por qué estar saliendo. No tiene por qué estar haciendo el bulto. Eso yo no lo veo. Sí. No lo veo así. Sí, sí. Erika, ¿qué tú piensas sobre la creación de contenido para una galería de arte? Algo que valora mucho las personas es el servicio que van a recibir por parte de la Exacto. galería. Tú no haces nada con publicar el contenido si no lo respaldas con un servicio. Exactamente. Y tiene que estar enfocado a lo que quiere lograr la galería. Si es visitas a la galería de forma física, hay muchas que por el asunto del inicio de la pandemia se han visto en necesidad de apoyarse, hasta, ¿por qué no?, de exposiciones virtuales que se han hecho. Pero fíjate que para cada cosa, para cada tipo de negocio, hay estrategias diferentes. Y si no me equivoco, que Lucy me corrija, hay un comportamiento en el público de la galería que quiere como ese servicio personalizado. Exacto. Las redes es una forma de promoción.
Pero al final del día, lo que es ese relacionamiento, ese contacto de uno a uno, es que busca el público de la galería, que muchas veces no es salir en redes sociales porque yo fui a ver a tal artista. Es estar ahí. Muchas veces hasta prefieren la privacidad Exacto. de cómo yo lo estoy haciendo. Entonces, como toda marca, como toda empresa, hay que entender cómo se comporta a quien tú te diriges para entonces usar los medios adecuados. Hay otro tipo de contenido que se pueden generar. ¿Por qué no hacer marketing digital directo a través de un newsletter que sea exclusivo para los clientes ya de la galería, notificándoles las nuevas exposiciones que hay, un artista que se integró? Y fíjate que tú estás usando marketing digital, pero con un canal que sí funciona para ese tipo de personas. Exacto. La galería tiene sus redes sociales porque la necesita como branding. Lo que no está en redes sociales no existe, ¿verdad? Pero su canal principal puede ser más directo. En este caso, que pudiera ser a través de email marketing y ese tipo de cosas. Entonces, lo que está en redes sociales de verdad no existe. Lo que no está en redes sociales no existe. En el pensamiento de las personas. Hoy día, tú buscas un restaurante. Si no está en Instagram, bueno, para ese restaurante habrá cerrado. En Instagram, ni siquiera en el website. Sí. Entonces, eso es algo que dice que ese lugar está vigente. Si no ha actualizado hace muchísimo tiempo, también a las personas le queda la duda si está abierto. Entonces, la presencia en redes sociales sí se necesita colocar con cierta frecuencia para saber que tú estás activo y qué tipo de negocio es, entender ese tipo de cosas. Pero sí, lo que no está en redes sociales hoy día no existe. Hola, buenos días. Buen día. Esto es así, Rubén. Sí. Ok. Mira, yo no me atrevería a ser tan radical como Erika, para decir una cosa así tan terminante, pero puedo entenderla. Yo creo que hay gente que, talentos, marcas que son tan buenas, que es imposible ignorarla aunque no esté en redes sociales. Y hay un libro por ahí, o hay una serie de libros por ahí de un chico que se llama Cal Newport, que es un millennial y está formado en todo este mundo de la tecnología. Y él expresamente está fuera de las redes sociales porque entiende que le consumen un tiempo tan útil que de estarlo le impediría hacer algo realmente trascendente. O sea, él plantea que para tú hacer algo realmente trascendente en la vida, tú necesitas tú necesitas, y no ahora cuando hay toda esta ebullición de las redes sociales, sino desde mucho antes. O sea, y él pone el ejemplo él es como el productor musical, un productor musical que él dice, no se metan en redes sociales, no se metan en tal lugar. Sabina no está en redes sociales, por ejemplo. No. Ya. Sí, Entonces, pero pregúntale a un set de Sabina. Sí, déjame concluir la idea. Sí. Entonces él pone ejemplos de los grandes pensadores de todos los tiempos y dicen que para producir su obra tuvieron que retirarse, aislarse. Entonces por eso él está fuera de redes sociales, notificaciones, etcétera, y es un hombre formado en tecnología. Bien. Dicho eso, yo sí creo que la exposición en redes sociales de una manera estratégica, no improvisada y no sin estrategia, acelera el posicionamiento, la visibilidad, la recordación, la familiarización, y que a todo profesional le conviene establecerse como una autoridad en el área. Y hay una diversidad de redes sociales que te permiten encontrar, digamos, un espacio, porque no todas las redes sociales se comportan iguales. Hay un abanico de redes sociales que te permiten encontrar un espacio donde tú te sientas cómodo, incluso si tú eres una persona no dada, si eres una persona como Lucy que trabaja como una hormiguita. Por ejemplo, si ella viniera a mí y me pidiera alguna recomendación, por ejemplo, ¿verdad?
¿qué yo le diría? Mira, Lucy, yo creo que tú debes plantearte estar en los espacios digitales, y no solo en los espacios digitales, sino en espacios como estos, que bueno, ya es un poco difícil. No, eso de un trabajo convencer a Lucy, mira. No, pero muchacho. déjame explicarte qué es lo que pasa Yo con ella. pienso que enamorarla hubiera sido más fácil. Sí, pero déjame explicarte dónde que ella tiene un activo muy poderoso. Donde ella tiene un activo muy poderoso. Ella, obviamente, por lo que ha dicho, le prefiere el bajo perfil, etcétera, etcétera. Pero fíjate, ¿cuál es su primera profesión? Psicología. Educadora, ¿verdad? Educadora. Educadora. La mayoría de las personas, incluso a quienes nos gusta el arte, somos neófitos en el tema De la educación. del arte. Y cuando vamos a comprar, vacilamos cuáles son los criterios que debo tener para comprar. Esto es auténtico, esto no es auténtico. ¿Entiendes? Entonces yo creo que tú, y además cuando uno se posiciona y no estás presumiendo, no estás haciendo show off, no estás canibalizando, parasitando la imagen del artista, no. Tú estás educando, estás como cumpliendo tus dos roles y te estás situando como una autoridad en el arte. Producir contenido de calidad toma tiempo, pero imagínate, por ejemplo, tú aquí estás hablando, estás contando tu historia, alguna otra, quizá en algún momento alguno de nosotros te pregunte, pero yo no sé cómo son los roles aquí en este programa, pero No hay roles. ¿cuáles son los criterios que debe tener una persona, un profesional promedio para adquirir una obra? Imagínate yo te pregunte eso y tú vas a hablar, tú tienes una experiencia, tú tienes unos criterios y que alguien por ahí, un asistente virtual que tú tengas, recoge ese contenido y lo transforme en contenido divulgable para Instagram, para Facebook. Twitter, para, ¿cómo se llama? LinkedIn, Sí. Facebook, etcétera. Y ya, te libraste de eso, con esa imagen tan espectacular que tú tienes, con ese pelo tan bonito. Imagínate tú, y que sepa lo tuyo, además, tú tienes todo el sex appeal para conectar. Y si me permite, te voy a contar dos historias sobre estar y no estar. Sí. Hace como 3 o 4 años yo me metí a estudiar el tema, pues, seriamente, el tema de Design Thinking. Me inscribí en una escuela de diseño internacional sobre eso y yo digo, bueno, esto es lo que me gusta, como que me estoy aburriendo de las comunicaciones integradas que hago, por aquí que me voy. Y en una conversación con 2 amigos, le estoy contando de mi entusiasmo por el design thinking, etcétera, etcétera. Y me dice, uno que está bien conectado en la vida empresarial, me dice, ¿y tú crees que los empresarios te van a pagar por eso? Digo, bueno, la verdad es que no lo sé hasta que no me lance, hasta que no empiece a hacer esa propuesta. Llegó la oportunidad, me llamaron de la asociación de empresas, empresas productoras de cemento, para que le hiciera el plan quinquenal. Y yo, en mi vida he hecho un plan quinquenal, pero digo, déjame ver el anterior. Y cuando yo veo, pero esto lo hago yo con la gorra para atrás. Y hago mi propuesta y digo que la metodología que voy a usar es Design Thinking y le explico. Me declinaron la propuesta. Varios meses después, yo me encuentro a la persona que me convocó a la licitación, al concurso en el Mirador, y le digo, mira, si no te pongo en yo tenía confianza con ella, le digo, pero si no te pongo en una situación difícil, yo quisiera saber por qué declinaron mi propuesta. No protestando ni nada, sino para aprender, para hacer mejores propuestas. Y ella me dice, no, le encontraron muy interesante, te declinaron porque no te conocían, simplemente porque no te conocían. Yo trabajo mucho con la industria de servicios, banca, no con la industria de bienes y ese tipo de cosas. Entonces, porque no te conocían. Y yo digo, qué bien, qué alivio. Yo pensé que era por el tema de Design Thinking. Exacto. Y ella me dijo, no, al contrario, les pareció muy interesante. Entonces, fíjate cómo la familiaridad, o sea, que tu nombre, tu imagen le resulte familiar a una persona, es determinante, o a quien toma la decisión, es determinante para quien toma la decisión. Permíteme una anécdota más cortita. Sí.
En 2018, ahora en mi profesión, yo soy consultor de comunicación, pues hay ebullición el año entero. Pero antes de 2018, como que lo que tú no hiciste a noviembre, ya. Ya. Tú no así, ya Sí. tú recoja los bártulos que ya, no voy a hacer nada. En diciembre de 2018, yo tuve mi mayor ingreso de ese año, porque me llamaron de una organización internacional para que le ayudara con un proyecto, que yo no entendía mucho mi utilidad, y bueno, pregunté, y bueno, pues... Y entonces ella me dijo, yo le digo, bueno, pero ¿cómo llego yo aquí? ¿Y cómo me ves a mí tú en esto? Porque yo no entendía mucho para qué, cómo encajaba. Y me dice, mira, la verdad es que yo hace mucho que estaba buscando a alguien que me ayudara a vender este proyecto. Era un proyecto interesantísimo. Y un día, casualmente, estoy perdiendo el tiempo en Facebook y te veo a ti, que no estaba haciendo nada profesional, estaba poniendo alguna imagen de yo haciendo ejercicio o algo, que no la pongo para Facebook tampoco, lo pongo en Instagram y se amplifica automáticamente en Facebook. Y me dice, pero Melvin es el hombre. Y me llamó. O sea que la visibilidad, la familiaridad, la diferenciación, el posicionamiento, acelera, digamos, que la gente haga negocio en torno a ti y te sitúa como una autoridad y no tiene que lucir ni dándote vitrina, sino como una educadora, que quizá algo que conecte más contigo. Erika, ¿cuáles son las instituciones o los productos que hay en términos de educación que son más conocidos aquí, que te salten a la vista? ¿Tú dices relacionado con la parte virtual o...? Sí, con la parte virtual, o los que son, por ejemplo, la Universidad AP que tenga una escuela de mercadeo virtual. Sí. Exacto. Bueno, sí, realmente aquí ya hay varias escuelas que tienen autorización de la MESID para, porque se requiere una autorización para, sobre todo cuando estamos hablando de educación superior, para hacer el programa totalmente virtual. Sí hubo una excepción a partir de la pandemia y, por ejemplo, todas las universidades están establecidas así, pero conozco la de la Universidad APEC, que antes de la pandemia ya tenía una especie casi de universidad paralela para los programas de posgrados y maestrías que son totalmente virtuales. Aquí hay la Miami Art School, desde hace tiempo, que también está realizando programas en esa modalidad porque muchos de los instructores están en Estados Unidos. Y entonces eso les facilita el que impartan clases tanto aquí como allá. Y hay pequeños institutos que ya formalmente tienen establecido la modalidad virtual, que, ojo, no es lo mismo que dar clase presencial. Hay un componente, es mucho más difícil. Hay un componente muy alto de autogestión. Sí. De que el estudiante toma ese tipo de modalidad para hacer uso de cierta forma de la flexibilidad del tiempo. Tiene que cumplir con ciertos parámetros, pero tiene que ser muy flexible. Las clases se imparten a una hora específica, pero el estudiante que no pudo ir la puede ver grabada. Exacto. Y no hay ningún tema con eso. Exacto. Y se va autogestionando con los entregables y ese tipo de cosas. Sí hay un reto en mercadear ese tipo de modalidad, porque tú estás compitiendo con el mundo entero. Inmediatamente ya tú abriste una universidad o algún instituto en modalidad virtual, ya no solamente te quedas en República Dominicana. Claro, te abre a que tengas más cantidad de estudiantes, a lo mejor de las islas cercanas y ese tipo de cosas, pero asimismo estás compitiendo con las de los demás países. Y eso exige que el programa sea bastante robusto y que la oferta realmente sea atractiva. Un producto más, pero dentro del sector educación. Entonces, sí existe, pero tiene todavía ese reto de mercadearse pensando que es un producto relacionado con educación. Y eso pasa mucho en la academia, que
tienen que buscar la ayuda de los expertos para poder mercadear, comunicar, amplificar el mensaje y llegar a los estudiantes que al final del día son los clientes. ¿Cuál es tu historia? Bueno, aunque tú la conoces, Sí. yo voy a empezar con una anécdota. Hoy día soy consultora de estrategias digitales y el otro día me dice mi hija que tiene 14 años, mami, yo quiero estudiar lo mismo que tú, para hacer lo mismo que tú. Y le dije, lo que pasa es que lo que yo hago no fue lo que yo estudié. Exacto. Es decir, diversas cosas me han ido llevando a donde yo estoy actualmente. Yo estudié publicidad por amor por el arte, pero muy clara de que quería verlo relacionado con negocios. Y eso, luego de que yo estuve dirigiendo un área en una agencia de publicidad, me di cuenta que sí me gustaba la publicidad, pero que como que me llamaba más la atención la parte estratégica de los clientes. Y ahí entré al mundo del mercadeo. Pero en el mundo del mercadeo yo entré en una empresa que en ese momento era como el Silicon Valley en República Dominicana, que era Innovática. Que cuando entro como gerente de mercadeo, yo le dije, yo no sé nada de lo que ustedes hacen. No te preocupes que nosotros te vamos a enseñar. Y ahí me empezó a llamar la atención todo lo que se podía lograr con las plataformas digitales enfocadas a marketing. Y empecé de forma empírica a estudiar y hacer tácticas y estrategias con mis propios clientes. Tanto así que cuando vi a High Five, nada más, yo le hice una campaña a una película de Ángel Muñiz, que era Ladrones a Domicilio, que llegó a convertirse en viral, porque en el momento no se sabía que era una película, coincidía con una toma de posesión del gobierno y el afiche era una media isla, como que la habían arrancado, y se generó toda una conversación alrededor de eso a través de High Five. Sí. Que no se colocaba publicidad ni nada cuando es. Sí, sí. Pero de nuevo, los canales están ahí y uno entonces va estableciendo cuáles son las estrategias que van a llevar a cabo. Y así como fueron evolucionando las plataformas, así fui evolucionando yo hasta lo que hago hoy día, que como a manera de relajo con mis amigos, lo que dicen, no, tú lo que eres una arqueóloga digital, porque tú siempre estás como profundizando y siempre sale con lo mismo. ¿Cómo que se comportan las personas? Señores, revisen cómo se comportan las personas. Esto no es un asunto de que si vamos a estar en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. Pero ¿es eso? ustedes se han fijado lo que tienen en común ustedes tres, que los tres me han hecho una historia. Sí. Los tres, quiere decir, lo que nos une a los cuatro son sus historias. Así es. Personales o como sea. ¿Tú me entiendes? Entonces, el mercadeo se alimenta de historias. El mercadeo es una historia. El mercadeo es los atributos de esa historia resaltados. Y la publicidad se sirve de ello también. Y dirigido a la audiencia correcta. Porque eso es como que tú te paras en el Parque Colón, que está vacío, con un megáfono, a vocear, pero todo el mundo está en el Parque Duarte. Exacto. Tú deberías estar en el Parque Duarte. Exacto. Entonces, al final del día es eso. Como tú, primero saber que en el Parque Duarte, que tú tienes que estar, porque ahí es que está la gente con la que tú quieres hablar. Y entonces el mensaje correcto, porque puede ser que tú estés diciendo lo que a esa persona no le importa. Melvin, tú que tuviste tu parte en el mercadeo, en la construcción del perfil de algunos candidatos políticos. ¿Qué tú me puedes decir de la construcción de la historia para atribuible a alguien como resaltador de una campaña determinada? Bueno, lo primero que te diría es que para sorpresa probablemente de mucha gente, y no solo ocurre en República Dominicana, sino yo creo que es un problema universal, que los candidatos no saben responder a la pregunta, ¿por qué tú? ¿Por qué te voy a preferir a ti? Que es lo mismo que decir que no saben contar su historia. ¿Sabes? O sea, una vez se me acercó un médico súper conocido
que quería lanzarse a un puesto Electivo. Sí. Y bueno, yo antes de aceptar su invitación, lo googleé. Y vi que ya le había hecho pinitos, había dado sus pasitos. Y yo vi en una entrevista que él dijo, le preguntaron que por qué él se quería lanzar a ser candidato. Y asómbrate, él dijo que por estatus. Por estatus. Pero un médico brillante. Ofrézcome. Pero no. ¿Pero fue honesto? Sí, no. No, pero yo no lo creí. Sí. Y cuando yo volví al segundo encuentro, cuando yo volví al segundo encuentro con él, yo le dije, ¿esto es verdad? ¿Tú dijiste esto? Y él me dijo que sí. Él me dijo que sí. Wow. Pero mira, hay un autor que a mí me encanta que se llama Michael Ignatieff. Él escribió, ay Dios mío, tiene un libro muy famoso de como A Fuego y Cenizas se llama. Y él es un profesor de Harvard, politólogo, un genio, un experto en política internacional, etcétera, canadiense. Y había vivido ya todos sus años de adultez en Estados Unidos. Y allá fueron gente de Canadá, del Partido Liberal. Dijo, mira, queremos que tú nos ayudes a rescatar el Partido Liberal. Tenemos años y años y años perdiendo. ¿No? El partido que ahora es gobierno. Sí. Entonces, lo consultó con su esposa y aceptó. Y, oye, esto, o sea, un politólogo, profesor de universidad, experto en política internacional, y lo cuenta él en ese libro Fuego y Cenizas. Y él cuando él va a Canadá, desconectado de Canadá, etcétera, y empieza a reunirse con los posibles donantes, etcétera, y le preguntan los empresarios que por qué él quiere ser candidato. El ministro de Canadá, y llegó muy lejos, casi ganó, perdió, pero casi ganó. Y él dijo que por ego. Por el ego. ¡Por ego! Pero lo que tú dices es justamente de las cosas que hacen los asesores de comunicación política como tú. Es tan importante el guiarlos para que descubran el porqué. Sí, pero es asombroso que la gente, que no maneje todos esos conceptos de narrativa, de storytelling. Exacto. Uno lo puede entender, pero que sea una cosa tan básica, tan primaria, como que tú no puedas contestar por qué te lanzas. Claro. Entonces, eso es muy grave. Entonces, pues considerando las complicaciones de vida, la vida personal tuya cambia radicalmente cuando tú eres un candidato para un puesto electivo. Sí. La vida tuya y de los que te rodean. No, y como estamos en el tema, una anécdota rápida, porque me vino a la mente. En el 2017 yo fui al festival South by Southwest, que se hace en Austin, Texas, donde confluye la industria de la tecnología, film. Eso es uno de los festivales más importantes del mundo. Y yo estaba haciendo fila para una charla que iba a hacer el ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se llenó tanto que tuvieron que abrir salas con pantallas gigantes. Delante de mí estaba un sacerdote en la fila. Y detrás de mí estaba otra persona. Y el sacerdote se voltea y lo reconoce. Y era uno de las personas que trabajó en la campaña de Obama cuando Obama ganó la primera vez. El sacerdote era el encargado de mercadeo del Vaticano, que estaba ahí para aprender técnicas de marketing digital. Es decir, claro. Y él le empieza a preguntar cómo ustedes lograron eso. Obama, es decir, en la primera elección, es decir, fue una figura que fue exponencialmente, que creció. Y él le dijo, apoyando justamente lo que dice Melvin, que la pregunta que ellos respondieron fueron dos al público. ¿Por qué él y por qué ahora? Exactamente. Sí. Esas dos cosas tienen que confluir en la comunicación política. Porque tú puedes ser que porque tú, pero es el momento donde tú te lanzas. Sí, cierto. Y en cierto. su libro de memorias, él lo cuenta a sí mismo. Él lo cuenta a sí mismo. En la de memoria, el que salió hace 1 o 2 años. ¿Cómo se llama? No recuerdo. Tierra Prometida, creo que se llama. Ah, sí. Y él lo cuenta, le hicieron esa pregunta, su equipo de campaña se lo hizo delante de Michelle,
que todavía no habían decidido si se lanzaba, si lo aceptaba o no. Y él contestó, y Michelle, que era como que tenía la última palabra, dijo, mira, nada mal. Pero tú sabes cuál es la ventaja que tenía Obama, aparte de sus dotes evidentes para comunicar, que ya él tenía su historia escrita en sus 2 libros previos, Sí, Audacia de mi padre y, Sí. ¿cómo se llama el otro? La Audacia de la Esperanza. Sí, sí. ¿Cómo es? Memorias de mi padre y Audacia, sobre todo Audacia de la Esperanza. Ya la tenía escrita. Si tú te lees eso, que fue escrito mucho antes de la campaña, tú vas a ver la campaña ahí. Entonces, definir cuál es tu historia, o sea, por qué tú, cuál es tu propuesta de valor, es un mercado virgen aquí en el tema de los políticos. Claro. Es un mercado virgen. Incluso gente muy ilustrada y gente muy sustanciosa, no saben contestar esa pregunta y mucho menos saben articular o sea, ya una vez definida, no lo saben tampoco escenificar, que es una secuencia de acciones, no es solo lo que tú digas. Pero también, a mí me hicieron una vez una conferencia, un joven me dijo, un universitario, me dijo, pero mira, ¿y qué hacemos nosotros, los que no tenemos currículum, los que apenas estamos empezando la vida profesional, o ni siquiera nos hemos graduado, o sea, no tenemos historia que contar? ¿Cómo lo hacemos? Y digo, no, pero tú tienes una excelente oportunidad, porque tú tienes un papel en blanco ahí para escribir la historia que tú quieras. Entonces, yo creo que hay... Pero esa táctica de Obama ha sido muy imitada. Matthew McConaughey, el año pasado, lanzó un libro biográfico. Y me lo tuve que leer porque me pusieron un libro en un club de lectura. El que se llama Sin Camisa. Exactamente. Y entonces, sí, exactamente, ese es el que le pega. Sí. Pero al poco tiempo de lanzar el libro, dijo que quería ser precandidato a gobernador de Texas. Porque ya es como el recorrido que están haciendo muchos políticos basado en el éxito que tuvo Obama. Sí, pero antes que él lo tuvo Kennedy con eso mismo. Mira, ese es un post que yo escribo aquí en Instagram sobre ese libro de John F. Kennedy, Perfiles de Coraje. Con este libro, él ganó el premio Pulitzer. Él era un joven senador, sin mucho que contar, era Kennedy, pero sin mucha experiencia, sin mucho que contar. ¿Y tú sabes qué hizo? Él pasó, creo que 3 meses interno por un problema de espalda que le acompañó durante mucho tiempo en la vida, luego que estuvo en la guerra, cuando fue soldado, etcétera, etcétera. Sí. Entonces él escribe... Las mecedoras lo aliviaban considerablemente. Sí, la que le envió el presidente Bush. Sí, que formaba parte de una colección extensa de mecedoras que él tenía. Cuando él era un legislador muy poco conocido, él escribió un libro que se llamó Perfiles de Coraje. Y él lo que contaba era las historias de coraje político de los senadores, pero de senadores del siglo pasado, o sea, el siglo XVIII incluso, y de principio del siglo, del siglo XIX y principio del siglo XX. Él contaba esas historias de coraje que eran fundamentalmente los senadores, ¿sabes? Los senadores se deben a sus electores, pero los senadores que le habían llevado la contraria a sus partidos, a su presidente y a sus electores, siguiendo su íntima convicción, ¿no? Entonces, él, independientemente de que él sintonizara políticamente o ideológicamente con ese senador, lo que él valoraba era ese coraje. Y ese libro fue tan impactante en Estados Unidos que él le hizo a Kennedy merecedor del premio Pulitzer. Y en esa ocasión, el prestigioso premio Pulitzer. Y lo impulsó a la presidencia de la República. Es una historia poco conocida, pero eso le impulsó a la presidencia de la República. Lo mismo que podría pasar a ti, Lucy, si tú escribes un libro sobre guía para el comprador de arte, y guía para domis para comprar arte. Sí. Sí, algunas recomendaciones que tú hacías ahorita. Te vamos a pasar la factura. Pero con muchísimo gusto. Nosotros la hacemos en la galería de manera interna, con todas las herramientas que poseemos. No necesariamente se ven en Instagram, pero sí hay un trabajo atrás muy fuerte con 9 personas trabajando para
en pro de la galería. ¿Y Claro. ¿Cómo se llama tu galería? ¿Está en Instagram? Sí, Sí. se Vamos llama a seguirte. Lucy García Gallery. Lucy García Gallery. Lucy García Gallery. En lo que Melvin arranca a buscar la galería de Lucy en Siguiéndote. Instagram, nosotros vamos a hacer una pausa y venimos seguidamente. Me dice, óyeme, pero a ti lo que más te gusta es una escalera. Mira los trabajadores ahí, los muchachos que son los colaboradores de ayudarme a poner las piezas. No, es que a mí me gusta encaramarme, quitar los clavos. Una escalera. Una escalera. Ladder, Ajá. no un staircase. Un staircase es la que No, es la que va así. Una escalera No, es así. Es Exacto. una escalera de Sí. una escalera de carpintero. De colgar Sí. cosas. De colgar y cosas. pintar. Sí. O sea, yo le digo al otro, agárrame, inclusive le digo a veces hasta a la colaboradora, agárramela. Lo desmonto, le quito los clavos. Lo que no sé bien es colgar con argollas, pero sí con Sí. y al ojo. Yo no necesito un nivel. De hecho, te digo algo muy que Orlando me dice, y Montano me dice, pero ven acá, Lucy. Yo a veces voy a las casas y hago así, y nadie se da cuenta. Yo digo, esos 3 cuadros están torcidos. No tan derechos. Ponle el nivel. nivel. Ujú. Y efectivamente. Sí. Y tú me ves a veces en casas ajenas haciéndole así. O sea, dándole, están torcidos, Sí, están torcidos, sí, están torcidos. sí. Porque lo vi tanto Ujú, que uno se queda como con eso. ujú. Inclusive a mí no me importa, por ejemplo, antes de la pandemia nosotros tuvimos en Sonamaco y estaban todas esas galerías, tú sabes, Sonamaco una de las Exposición de las ferias. más importantes del mundo. Ujú. Estaban todos cuando ya se estaba desmontando todas las exposiciones de todas esas galerías de Londres, de Nueva York, de Asia, tenían sus personas quitando Haciendo una foto. desmontando las obras. Y yo con una persona al lado No sabemos hacer fotos, se cala tú. No, porque tú tienes el brazo más largo. subí. Estamos grabando, que Melvin, carajo. Oh, pero no te apures. No te apures. Sigue. Sí, o sea, yo, de hecho, tengo una foto de esa que yo le estaba diciendo a Orlando, agárrame la escalera que voy a quitar esa obra. Pues sí, pero mira, ahí están los que la quiero quitar yo. Tú la agarras, yo la desmonto porque es como una necesidad de quitar la pieza, de quitar el clavo, de quitar el tornillo. Entonces, Eso me gusta. pero tú debes hacer un story de eso. Yo voy a hacer un, De ese proceso. un trabajo de unos procesos sumamente interesantes que pasaron donde mi vida y los cuales han hecho ser la persona que yo soy hoy. Exacto. Entonces, Eso es lo que tú debes mercadear. eso lo quiero trabajar. Y lo quiero trabajar con una estrategia. Tú eres una persona muy privada. Un poquito. Sí. Un poquito. No tanto. Yo no soy muy sociable, Ujú. pero es por mi manera de ser. ¿Cómo así que tú no eres muy sociable? Yo no soy muy, ¿cómo te digo? Yo no soy muy de fiesta. Me gusta mucho. Me gusta mucho estar en mi casa. Lucy, pero tú enseñas la parte que tú quieres de Pero una ti. mu- es exacto. tan simple como eso. Sí, soy bastante tranquila. Me Exacto. encanta estar tranquila sola en mi casa. Mi casa está llena de arte, del arte que me gusta. No, yo supongo. Sí, y yo me deleito con ella y le pongo esta música. Háblame del otro lado de Lucy. Lucy nunca intentó pintar, Lucy nunca quiso ser pintora. Tú siempre te contemplaste a ti misma de este lado, del lado en que estás del arte. Sí. No, yo nunca quise ser artista. Mucha gente me dice, ¿pero tú eres artista? No, yo no soy artista. Yo no tengo nada de artista. Sí, en un tiempo me gustaba mucho el arte dramático. De hecho, llegué a estudiar arte dramático los 2 primeros, cuando tenía como 19 años, aquí en Bellas Artes. Sí. Había un profesor que me encantaba, que murió, un gran artista. Ujú. Eso me gustaba del arte, pero después así, o sea, el arte visual, la plástica, nunca me llamó la atención yo realizarla. No tengo ese talento. Sí. No tengo ese talento. Tu talento es como comunicarte con la gente. Es comunicarme, yo conecto, yo lo sé, fuera de toda pretensión, Ujú, sé conectar con las personas. ujú. Sé conectarlas porque le hablo desde la verdad, le hablo desde la autenticidad
y mucha gente me dicen, o sea, la gente creo que cree en mí, porque todo lo que digo cuando estoy en mi espacio de arte es la pura verdad. Es la pura verdad. Es lo que está ahí es lo que yo creo. Exacto. Y otras cosas que no están que también creo, porque no todo lo que yo no solamente creo en lo que yo tengo, sino que hay muchísimas cosas de artistas que yo realmente creo y no están en la galería. A mí me parece que esos son atributos envidiables a la hora de tu evaluar, ¿no? A la hora de tu formar un producto personal. Pero que ella es una mina. Y papá, oye. Ella es una mina. Oye. Ella es una mina con los ingredientes que se necesitan para destacar, no solo por el talento, que ya lo tiene evidentemente, sino por la autenticidad. O sea, en un mundo donde de los hechos alternativos, de la noticia falsa, La posverdad. de la posverdad, Y ahora estamos en el o sea, metaverso. que tú salgas con Sí, la, está. mira, que tú salgas con la verdad te hace original. Sí, Extrañamente, sí. con que tú salgas con la verdad, eso te hace único. Claro. O con tu verdad. Que Exacto. es más personal Pero, todavía. exacto, pero honestidad, vamos Sí, a decir. la honestidad. La honestidad. Exacto. Que tú sepas qué esperar. A mí se me ocurre. Mira, déjame Bueno. pedirle perdón a tu audiencia. Porque, No, hombre, no. Tú sabes, este es un programa donde uno está tan cómodo y tan familiar que puede olvidarse cuando estamos en el aire y cuando no estamos en el aire. Y cuando yo fui al baño no estábamos en el aire. Sí. Y cuando regresé ya estábamos en el aire. Así que Sí, discúlpeme sí. por eso. No, está bien. Mira, a mí se me ocurre, bueno, ya hablando de eso, del metaverso y de todo lo que eso... Pero mira, déjame hacerle una pregunta a ella. Sí, no, está bien, dale. Dale. Ya. Lucy, tú dijiste que te gusta estar en tu casa, que está llena de arte, etcétera. ¿Qué significa estar confinado en una casa que a uno le guste o estar confinado? O sea, y yo creo que es pertinente por el tema de la pandemia. O sea, yo no sufrí el confinamiento, yo estaba muy a gusto en mi casa, porque es un espacio que me gusta. Sí. Entonces, y a veces uno se pregunta sobre el valor del arte. Y es una pregunta, la utilidad del arte. ¿Y para qué yo voy a comprar esto cuando me puedo comprar tal cosa que sí es útil para la vida? Y dice, bueno, pues mira, lo que es estar en una casa hermosa, Llena de arte. llena de arte. Cuando digo hermosa, que no quiero decir ostentosa, ni no, No, obviamente no. me estoy refiriendo al arte, en, No, para nada, en algo para que tú nada. disfrutes de manera contemplativa. Mira lo que esto significa. Entonces, ahí la pregunta, ¿qué significa estar confinado, verdad? Sí. Un año, como Sí. lo tuvimos en el 2020, Sí. en un espacio de arte. Sí, bueno, no es un espacio que está copado, es un espacio que tiene obras específicas. Sí. Me ayudó mucho, la verdad. Y en ese confinamiento, yo no sé si ustedes, me imagino que no lo vieron, yo tuve como una necesidad de, en ese estado que estábamos, con esta situación sanitaria, de buscar los artistas de mi galería y hacerles lo que hicieron mucha gente. Lógico, yo lo vi después, que fueron unas entrevistas en Instagram Live, y nosotros tuvimos a Juan Canela como curador. Sí, No sé si tú lo viste. sí, yo vi eso. Yo Eso llegué la a vi. ver los Exacto. lives también. Sí. Muy interesantes. Exactamente. Tuvimos a José Miura como restaurador, Sí. Marta María Pérez Bravo, Sí. las personas de zona Yo vi el de José Miura también. Sí, Ujú. de Perú, la Feria de Perú. Estuvimos a Gerardo Mosquera, que es el gran curador cubano, tengo muchísimo respeto. Tuvimos a, ¿quién más? Eran como 9. Bueno, luego después tuvimos a Dagoberto. Los artistas de la galería realmente. Era como para darle como ese aire, como ese refrescamiento a los amantes del arte, que estaban tan confinados, y yo exponerme, porque también fue como retador. Yo decía, wow, yo voy a tener que hablar con estas figuras y hacerle, bueno, la primera fue Raquel. Pero ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué tú no lo haces de manera sistemática, programada, Sí, institucional? Lucy García habla con
Sí, eso ¿Entiendes? es uno de los proyectos, Rubén. Esto es el galerismo. Mucha gente se cree que es tan fácil hacerlo, No. pero hacerlo como Hacerlo bien, no. es muy retador. Sí. Yo a veces llego totalmente cansada a mi Sí. casa y mucha gente piensa, bueno, ya está en la galería sentada, que llegue gente, ya está en la galería. No, es un trabajo que hay detrás, que hay 9 personas detrás. Y yo soy la que tengo que estar todo el tiempo, mira esto, mira, más el trabajo que es el más fuerte mío, que es el trabajo de conectar con el cliente. ¿Entiendes? El trabajo de cambiar obras, de Sí. buscar, de esto, es un trabajo, a mí me encanta. O sea, El trabajo mental puede agotar, Sí. puede agotar más que el trabajo físico. Totalmente. Mira, por cierto, el making of también es una tremenda oportunidad Exacto. para digamos, potenciar la imagen. A la gente le encanta saber lo que pasa detrás de escena. Y además, esos trabajos que tienen un componente intangible y que la gente no se imagina, y por tanto, o sea, es como que imagínate, yo artista, ¿quién me aguanta? Pero imagínate, yo artista, yo digo, ¿por qué le voy yo a pagar honorarios o comisión a una galerista si yo puedo vender mi arte directamente? ¿No? Muchos- y hay tengo muchos- y más con todas estas redes sociales y todas estas cosas. Hay que muchos que lo piensan muy erróneamente. no, pero Déjame lo que te decir. quiero decir, Sí. que el making of es una Sí. forma de tú visibilizar todo el trabajo que hay detrás de esto, ¿eh? No es que yo me siento a esperar a que lleguen. Exacto, exacto. sí, no, hay muchos que sí, que prefieren vender su arte directamente y eso se respeta. Ahora, el peso que te da una galería que tiene cierto respeto, vamos a decir, Que te represente. que te representa, es diferente. No, y además, es muy sencillo. La ansiedad que representa para ti. Yo soy escritor y eso es lo que yo hago. Yo lo que cuento, yo lo que hago es contar historias. Y para mí, la ansiedad que me traería si yo me dedicara, aparte de producir, también a imprimir, si me dedicara, o sea, a mercadear lo que yo hago, es agotador. Claro. Sencillamente, El artista tiene que producir. Sencillamente yo no doy. El artista tiene que estar pintando, tiene que estar esculpiendo, tiene que estar instalando. El artista tiene que estar en su arte. ¿Tú me entiendes? Déjale la venta a otro, que otro se ocupe. No, y sobre todo el coleccionismo serio Sí. de este país pone, no siempre, pero pone muy en duda, cuando tú no tienes una carrera, yo que Sí. trabajo con artistas jóvenes, Exacto. muchos artistas jóvenes, no todos, Sí. pero pone muy en duda cuando un artista joven no tiene una galería de respaldo. Exacto. Dice, pero porque es un inversionista, el Exacto. coleccionista es un inversionista totalmente. Sí. Entonces, se lo piensan. Ujú. Se lo piensan, pueden comprar Sí, una obra, porque- pero no se lanzan cuando uno realmente hace el trabajo, porque el trabajo es conectar con museos, con centros de arte importantes, tanto aquí como fuera, posicionarlo en buenas colecciones, en buenos museos. Entonces, eso, aparte de lo que ellos tienen que hacer, su trabajo per se, tener también eso es muy retador para ellos, no se puede, o sea, es difícil, es muy difícil. Exacto. Ya quizás un artista que tiene una carrera, una mediana carrera, está bien posicionado, sí puede hacerlo, pero todavía tiene ciertos niveles. Yo pienso que la galería es fundamental. Una galería realmente que tenga unos parámetros y que tenga una visión y una misión es fundamental para cualquier artista. Todos los artistas a nivel de Damien Hirst, todos tienen galerías. Sí. Todos tienen galerías. Tú ves, Damien Hirst es un nombre que ha surgido espontáneamente, mira, que él sabe entretener, él sabe divertir a la gente con historias. Él es un gran contador de historias. Y aparte de sus esculturas, que para muchos no son arte, para otros son un tiburón, son interesantes. Yo me creí una, fue la del tesoro sumergido. Sí, yo me la creí.
Me dijeron, no, hombre, no, eso es mentira. Eso es Damien Hirst inventando, tirando el anzuelo, más, llevándolo hasta sus últimas consecuencias. ¿Tú la viste esa? Es un documental, es un mockumentary sobre un tesoro que encontraron en una isla, en una isla no sumergido en el mar, y se calcula que sé yo cuántos millones de dólares, y el tesoro lo rescataron unos buzos y lo llevan, que sé yo, pero un documental, una cosa hecha. Sí, yo solo quiero, no lo he visto, pero yo solo quiero decir, porque mucha gente se lleva a la idea de que contar historias, por ejemplo, a mí para bromear, cuando me dicen que me dedico, yo digo, yo vivo del cuento. Sí, entonces mucha gente se lleva a la idea de que es mentira, la historia es mentira, que es un cuento, ¿no? Como en español, que es un cuento, que es una ficción. Y realmente, las historias que funcionan son las historias verídicas. Y cuando tú cambias el concepto cuando tú cambias, digamos, el paradigma de lo que es una ficción, tú te das cuenta que tú siempre te has envuelto en una ficción. O sea, que la ficción no es literatura, que es película. Por ejemplo, el derecho es una gran ficción. Por ejemplo, cuando tú hablas de una persona jurídica, o sea, que es una compañía, lo que tú le estás haciendo es atribuyendo poderes de una persona física a una compañía. Tanto que el dinero de tu galería, Lucy, no es tu dinero. Tú sabes que no lo puedes, tú sabes que la DGI no te deja usarlo. La banca no te deja usarlo. Ese es el dinero de la persona jurídica Que es Lucy que seguramente tiene más plata que tú, que Lucy individuo. Entonces es una ficción. El dinero es una ficción. Tú no te lo comes, tú no te lo untas, tú no lo vistes. Pero es un mecanismo, es un acuerdo tácito de intercambio. Entonces, la adopción de un niño es una ficción, porque a través de un acto jurídico, padres que no lo concibieron terminan siendo los padres genuinos de ese bebé. Entonces, con historias, contar historias no es hablar mentira, Eso que quede claro. Además, el mito, la mitología, la mitografía es más importante que el hecho. Sí. Porque el mito nos indica por dónde enfilar nuestro pensamiento, nuestras líneas de pensamiento. Señores, hemos llegado al final de este programa sin concluir nada, como debe de ser. Sí, porque es verdad. Yo les doy las gracias a Melvin Peña, a Erika Valenzuela y a Lucy García por haber estado aquí. Gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias, y a ustedes, cuídense y cuiden a otros. Bueno, muchas gracias. Feliz día.